En lo más profundo de las selvas de Centroamérica, floreció una civilización que literalmente parecía tocar las estrellas. Hoy nos vamos a adentrar en el increíble mundo de los mayas, pero no solo como constructores de pirámides, sino como verdaderos maestros del tiempo y del cosmos. Es que esta idea es fascinante. Pensemos un momento. Mientras en buena parte del mundo se vivía en una especie de oscuridad intelectual, un pueblo en mitad de la selva americana estaba dibujando mapas del cielo con una exactitud que simplemente desafía toda lógica para su época. Entonces, ¿quiénes eran de verdad esta gente? Vale, para entender por qué se ganaron ese apodo, el de Señores del Tiempo, primero tenemos que explorar el mundo que crearon, la sociedad que levantaron. Porque claro, su dominio del cosmos no apareció de la nada, sino que estaba totalmente conectado a su forma de vivir y de organizarse. Vamos a empezar por su mundo, por poner los pies en la tierra. Y ojo, porque no era un imperio unificado como el romano o el inca, para nada. Era algo mucho más complejo, más dinámico, una increíble red de ciudades-estado repartida por una región inmensa y súper diversa. Su territorio era gigantesco, ¿eh? Hablamos de una superficie que hoy ocupan 5 países distintos. Imaginemos ese mosaico de selvas tropicales, montañas escarpadas y costas. Todo eso dio forma a su cultura y, por supuesto, a su manera de ver el universo. Y aquí, atención, porque llega el primer gran mito que hay que desmontar. No, los mayas no eran un imperio unido bajo un solo emperador. Eran más bien como las antiguas polis griegas, una red de ciudades-estado, cada una independiente, con su propio rey, y a menudo enemigas entre sí. Pero, y esto es lo importante, todas estaban conectadas por una misma cultura, una misma religión y una misma forma de entender el mundo. Dentro de cada una de estas ciudades, la sociedad era una pirámide, súper rígida. Arriba del todo estaba el Halach Unik, un rey que era casi un dios, el puente entre los humanos y el cosmos. Justo debajo, la nobleza, sacerdotes, guerreros, la élite. Después, la inmensa mayoría, la gente común que lo sostenía todo. Y en la base de todo, los esclavos. Y su economía era sorprendentemente sofisticada, ¿eh? Se basaba en una agricultura muy avanzada, pero lo más curioso de todo, sin duda, era su moneda. No usaban oro ni plata, su oro verde eran los granos de cacao. Sí, como suena. El chocolate literalmente valía su peso en todo lo demás. Vale, ya tenemos el escenario. Entendemos su mundo. Ahora vamos al meollo de la cuestión, al núcleo de su legado. Vamos a ver cómo esta sociedad fue capaz de descifrar el código del universo y, sobre todo, por qué ese conocimiento era la auténtica base de su poder. Este simple concepto lo cambia absolutamente todo. Los mayas fueron una de las primerísimas culturas del mundo en desarrollar la idea del cero, pero no como que no hay nada, sino como un número con valor propio, una pieza clave que les abrió la puerta a hacer cálculos de una complejidad asombrosa. Su motor matemático era el sistema vigesimal. ¿Y esto qué es? Pues muy sencillo. En lugar de contar de 10 en 10 como hacemos nosotros, ellos contaban de 20 en 20. Este sistema, sumado al cero, fue la herramienta perfecta que disparó su genio para la astronomía. Y con estas herramientas, ¿qué hicieron? Pues no crearon 1 ni 2, sino 3 calendarios a la vez, todos interconectados, funcionando como un reloj cósmico. Y claro, dominar estos ciclos no era solo un logro científico, era la fuente del poder. Los reyes y sacerdotes podían predecir cuándo sembrar, cuándo ir a la guerra, cuándo hacer rituales. El tiempo no era una línea recta, era un círculo eterno que lo dictaba todo. Y aquí llega uno de los datos más alucinantes. Con sus matemáticas y una observación a simple vista, sin telescopios ni nada parecido, lograron calcular el ciclo completo del planeta Venus con un margen de error mínimo. Mínimo. Es un logro intelectual tan bestia que todavía hoy nos cuesta entender cómo lo hicieron. Claro, aquí la pregunta es inevitable. Si eran tan avanzados, ¿qué demonios pasó? Esto nos mete de lleno en el gran misterio, en el famoso colapso maya. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La que ha llenado libros y documentales. ¿Se esfumaron de repente? ¿Se los tragó la selva sin más? Pues mirad, la respuesta no tiene mucho de misterio, pero sí de advertencia. No hubo una desaparición mágica. Lo que ocurrió fue la tormenta perfecta. Agotaron los recursos de su entorno, sufrieron un cambio climático brutal con sequías terribles y, para rematar, las guerras entre ellos, por lo poco que quedaba, se volvieron constantes y salvajes. Así que quede clarísimo, los mayas no desaparecieron. Lo que colapsó fue su sistema político en una zona muy concreta. Pero la gente, el pueblo, su cultura, se adaptaron, se movieron a otros lugares y, sobre todo, sobrevivieron. Y con esto llegamos ya a la parte final.
a su legado, a su eco y a las lecciones que su increíble historia puede que nos esté ofreciendo hoy mismo. Porque el eco de los mayas resuena y muy fuerte, ¿eh? Millones de descendientes suyos viven hoy en las mismas tierras. Muchos siguen hablando lenguas mayas, manteniendo vivas sus tradiciones. Su historia no es una historia de un final, para nada. Es una historia de pura resiliencia. Y terminamos con esta pregunta, que es casi un espejo, una reflexión que nos deja su historia. A lo mejor la gran lección de los señores del tiempo no estaba en las estrellas, sino aquí, en la Tierra. Y es una pregunta que, sinceramente, quizás deberíamos tomarnos muy, muy en serio. En lo Thank you.